Y hola a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Nostalgia Pop. Este octubre se ha estrenado la tercera parte de Tron, Tron Ares. Puede que los resultados de la película no hayan sido los mejores, pero nos ha dado la oportunidad de hacer un programa soñado, un programa dedicado a la franquicia de Tron. Me traigo a Matt Descanes y Campamento Krypton para hablar de la franquicia y lo revolucionaria que fue en su día y cómo Legacy continuó con ello. Así que si sois fans de Tron o no, pero queréis aprender un montón de cine, no os vayáis porque este programa ha quedado fetén. Y ya sabéis que la mejor manera de apoyar es hacerle like, suscribiros al podcast o al canal y compartirlo. Y tenéis mi otro podcast, no es otro podcast de cine adolescente, en el que, junto a Juan Pérez, repasamos las mejores películas adolescentes de finales de los 90 y de los 2000. Así que nada, dejadme agradeceros vuestro apoyo un día más y disfrutad del programa. Y que sepáis que Flynn vive. Nostalgia. Bueno, pues está aquí conmigo Matt, porque además teníamos este tema pendiente desde hace tiempo y yo creo que la ocasión ha hecho que por fin podamos hablar en condiciones de Tron. Porque yo, por lo que sé, Matt es fan de Tron, de los pocos que somos, pero acérrimos, ¿eh? Es ¿Qué tal, complicado. Matt? Muchas gracias por tenerme de nuevo aquí. Es muy complicado ser fan de Tron. O sea, yo lo entiendo, porque es una película que en principio puede parecer un poquito inaccesible, el ritmo no es a lo mejor el más trepidante. No. Hay un montón de condicionamientos para que yo sea fan de Tron. Quizá el más importante, que yo vi la película de estreno en los cines, ¿Qué me básicamente. dices? Claro, claro, es que es del 82, el año en que nací yo. Claro, pues ese año mis padres pensaron que era conveniente llevar al niño a ver esa fricada. ¿Por qué? Y todavía no lo sé, no he hablado con ellos y no les he preguntado, ¿es porque era una película Disney? ¿Era porque salía en colorinchis? ¿Era porque iba sobre la informática y mis padres tenían muy claro ya que yo iba a estudiar Hombre, informática? No lo sé. hombre, mira, te diré una cosa. Los amigos que tengo que son más fans de la saga son ingenieros informáticos, la gran mayoría. O sea, que Ya. tiene mucho que ver. Lo que pasa que sí que es verdad que luego, si, si analizas desde una parte más informática, ¿no? Pues es un poco... No hay por dónde coger nada, ¿no? Claro, el asunto es que si intentas que efectivamente todo te cuadre, es un poco complicado. Pero la película es una película fantástica, ¿vale? Ya Eso está. es. Pero precisamente por eso, yo creo, la verdad es que hemos visto Hollywood muchos making of, hemos leído Mm. sobre la creación de la película. En ninguno de los casos se cita qué sustancias tomaba Steven Lisberger, porque yo lo relaciono mucho esto con la cultura New Age y Sí, con el fumar y el tomar sustancias, ¿no? sí. Para ver un poco más allá, ¿no? Y sobre todo, y ahora supongo que lo comentaremos, el germen de la historia no deja de ser un tío que tiene una empresa de animación y que, Sí, y que quiere, y que quiere contar una historia porque ha desarrollado un sistema, un efecto. Es capaz de hacer un efecto en sí, sus, sí. en sus demos, en sus logos giratorios y tal. Tiene un efecto que se hace con luz, efectivamente, y dice: "¿Y por qué no lo hacemos una película todo así?". Entonces, yo creo que ese es el típico la típica historia que solo se le ocurre a alguien que ha fumado algo, creo, ¿eh? Sí, sí, además hay una cosa que hemos de decir desde ya, Tron fue un fracaso. Nadie, o sea, fue un fracaso, hablaremos luego por qué, Mm, la crítica la puso a parir, es una peli que no se entendió, ¿qué se entendió? pero no nos engañemos, Tron Legacy no fue muy bien tampoco, no fue mal, pero no fue tan bien como esperaban, Bueno, y la nueva Tron Ares se ha pegado un, bueno, un hostiazo increíble, en pero es taquilla. que además la serie, Ujú. que es Throne Uprising, fue Uprising. cancelada después de una temporada. O Ujú. sea,
que mucha gente se está rasgando las vestiduras, ¿no? De, uff, Ujú. es que salvamos Save Tron, ¿no? Que está ahora el hashtag Save Tron, ¿no? Pero es que es como la maldición de Tron. Tron nunca ha ido bien. Mm. Es verdad que los fans somos muy fans, pero, Bueno, pero es... ahora lo veremos, ¿eh? Ahora lo veremos. Yo creo que merece la pena que le dediquemos un tiempo a analizar cómo de fans somos y porque no, yo creo que tampoco nos vale cualquier producto. Y yo creo que con Mm, Tron Ares lo hemos visto, ¿vale? Porque Tron Legacy funcionó muy bien, primero porque había pasado muchísimo tiempo y la franquicia estaba como muy olvidada cuando de repente, ¡ostra!, que vuelven y ujú. vuelven de una manera muy llamativa. Es como, joder, qué giro le han dado Sí, visualmente, que hay una ¿no? intención, ¿no? Claro, Detrás. qué interesante. Vamos a verlo y sobre todo, pues a lo mejor la gente que había crecido con la película original, pues fue al cine a verla y llevó a sus chavales a verla en el cine y ese rollo generacional que sí se Mm, da en las adaptaciones live action de Disney, que la gente va a ver El Rey León porque le ya, gustó mucho El Rey León en su momento y es como, pero vamos a ver, pues ya, ya, si ya, ya, ya existe El Rey León. ya, En ya. este caso, yo creo que lo hicieron bien, expandieron el universo, hicieron una continuación que tenía sentido con ese universo creado en el 82, pero esto no ha ocurrido ahora con Tron Ares. Sí que es verdad que ha pasado No. un montón de tiempo también, Ujú, pero aquí visualmente no nos han dado algo que no hubiéramos visto antes, es decir, hemos cambiado el azul y el blanco por el rojo, pero ya está. Y sí que es verdad que hemos cambiado la banda sonora de Tron Legacy por la banda sonora de Tron Ares, ujú. pero poco más. No se ha hecho un esfuerzo por seguir expandiendo su universo y seguir ahondando en las posibilidades de Tron. Entonces, yo creo que luego quizá entremos en profundidad, pero está claro que no se ha intentado ir más allá. Ya, 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 pero ahora cuando hablemos de la primera Tron, creo que hablaremos un poco más de ello, ¿eh? Pero me da la impresión a veces de que Tron, la franquicia, es más un vehículo para testear imagen y sonido, ¿no? Ujú. Para hacer un gran espectáculo de imagen y sonido que para contar una historia. Mm, Me da la impresión de que ha pasado en las tres, ¿eh? De hecho, Tron lo es más o menos, lo que pasa que la historia pues a cierto público caló, mm, pero esa era la intención, lo estabas diciendo tú, ¿no? De que querían testear un software o una manera de hacer gráficos nuevos mm, y inventaron una peli para eso. Tron Legacy, creo que Kosinski también quería hacer cosas visuales diferentes mm, y ya sé que tú no lo piensas igual, pero creo que Tronares también quiere ser eso, ¿eh? Quiere ser visualmente muy potente, mm. solo que trasladado al mundo real y una banda sonora que te haga vibrar en la butaca, ¿no? O sea, yo la vi la semana pasada en una sala grande, enorme, con el Dolby Digital a toda mierda y el suelo vibraba. O Sí, sea, sí. con la música de Nine Inch Nails, ¿sabes? También vi Daft Punk, Daft Punk, también vi Tron Legacy en su día que la reestrenaron en el Fenómena, sala Mm, muy potente, y también temblaba el suelo con Daft Punk, ¿no? Entonces sí. creo que no sé hasta qué punto la saga quiere ser más que eso. No sé qué piensas tú, Matt, ahí lo Sí, dejo, no, ¿eh? no. Estoy de acuerdo en que se basa o se cimienta el éxito o no éxito, o por lo menos unos mínimos, sí que son ese apartado audiovisual. Es decir, saben que tienen que dar un espectáculo, saben Eso es. que dar unos mínimos, ¿no? Hay unos mínimos ahí. Y partimos, además que cogiendo la peli del 82 como plantilla, Ujú, tenemos que visualmente tenemos que llegar a unas cotas antes no vistas y musicalmente tenemos que llegar a unas cotas antes no exacto. escuchadas, ¿no? Recordemos, la banda sonora del 82 está compuesta por Wendy Carlos, que Ujú, era alguien
sin precedentes en el mundo de la música electrónica. Entonces, intentar buscar equivalentes, ¿no? En 2010 y en 2025, bueno, pues es algo que es un check que ha habido que marcar. Y Sí, eso sí. se ha hecho. Y yo creo que queda mucho más patente aquí. Es decir, ese maridaje que había inicialmente entre imágenes y sonido, aquí se ha apostado por ello de una manera salvaje. Sí. Y tanto es así que hay mucha gente que dice, bueno, pero cuando vayáis a ver Tronares, olvidaros de que vais a ver una película, pensad que vais a ver una experiencia audiovisual. Ya le están quitando pues todo lo que lo convierte en una película y así la disfruté yo. Pero así no fue como nos enfrentamos a Tron en el 82 ni a Tron Legacy, porque yo fui a ver una historia y a mí me contaron una historia. Y creo que Tron Legacy, como he dicho antes, empujaba ese universo, las fronteras de ese universo se rompían para enseñarnos más y cómo había evolucionado las posibilidades, ¿no? Dentro de ese universo, ¿no? Ese, Mm. ese ese ordenador que le levantan las tripas y tiene los troncitos por ahí corriendo. Pues eso es un poco lo que yo he hecho en falta en esta tercera parte, que veo que la parte visual del universo a a nivel de posibilidades se ha encogido. O sea, yo Sí. Tronar veo que nos han enseñado esa habitación, ese cuarto rojo donde se Ya. regenera Jared Leto y poco más. Y luego nos enseñan también, efectivamente, la parte azul cuando cuando se va a buscar un objeto en un sitio y Eso tal. es. Y ahí vemos un poquito más de esa ciudad, de esa posible ciudad. Y sin embargo, no vemos todo lo que veíamos en Tron Legacy, que era pues una cultura. Veíamos casi Ya. no sé, El veíamos. lore, ¿no? El lore que eh, tiene todo en claro, el The Grid, ¿no? claro. ¿Cómo se llama en castellano el Pues la parrilla, no sé cómo se traduce en castellano, ya no me acuerdo. la red, creo que es, que le llaman la red o algo así, ¿no? Claro. Sí, sí que es verdad. Yo luego ya te digo, volveremos a Tronares, pero sí que estoy de acuerdo en que Tronares es la peli menos Tron de todas y por tanto la más accesible para los que no son fans de Tron. Y te lo digo porque quien tenía a mi lado me Sí, dijo, esta sí que me ha gustado. fíjate. Claro. Porque es verdad que lo que, por ejemplo, yendo de camino al cine, me decía, explícame un poco de qué iba Tron, porque es que no me acuerdo. Ya. Y fue el rollo este de, buah, ¿por dónde empiezo? ¿Sabes? Porque es lo que dices tú, en realidad una vez estás dentro de la peli, fácil de Ya. entender, pero los conceptos es una locura. O sea, Sí. no, es que hay una especie de universo dentro de una. Pero no es internet, es como un Claro. pre-internet, ¿no? Es como un servidor y donde habitan los programas y Sí, juegan, ¿no? Y le dije, mira, ¿tú te acuerdas de la serie Reboot? Pues eso era una copia de Tron, ya, ¿sabes? ya. Sí. Pues no sé, cuando quieras Sí, empezamos empezamos si quieres ya este con viaje Tron. al pasado, ahí, la memoria. Sí, con 1900, porque lo que estábamos diciendo es una peli de 1982 y claro, los gráficos por ordenador aún no habían. Mm. O sea, mucha gente se piensa que todo empezó con El Secreto, la pirámide, pero no, esto empezó con Tron y se había hecho en el último Starfighter, si no me equivoco, ¿no? Se había hecho alguna Mm. cosilla. Sí, Em, sí, lo que pasa que, el último Starfighter no habría sido posible sin Tron, ¿no? O sea, todos son evoluciones de de lo que se hizo antes, ¿no? Siempre hay un ejemplo primigenio de mm, algo que se hizo antes, ¿no? Te puedes incluso remontar a los años 70, porque en Westworld claro, la visión de los cyborgs, en este cierto. caso Jules Briner, está digitalizada con una versión primigenia, ¿no? De cómo vería un ordenador, y se usó un ordenador en ese caso, ¿no? Para emular. De hecho, fíjate que mencionas El secreto de la pirámide y Tron, y estas 2 películas están unidas, evidentemente, por John Lasseter, que cuando se proyectó Tron por primera vez y nadie entendía, la gente que hacía efectos especiales de la época, nadie entendía lo que estaba viendo y, por lo tanto,
sabes que la película no pudo ni optar a un No, no, Oscar no. de Increíble, ¿eh? porque no sabían qué estaban mirando. John Lasseter vio esto y flipó. Y 2 años después se funda Pixar, ¿no? O sea, Exacto. quiero decir que es imposible pensar en el momento en el que nos encontramos ahora sin el esfuerzo que supuso Tron. Pero más allá de los gráficos por ordenador, que yo creo que es por lo que es conocida Tron, a mí lo que me hace gracia es que el origen no es que diga su creador, ¿no? El valedor de Tron, este señor que también se parece un poco al Nota, Steven Lisberger, ¿no? Porque siempre que pensamos en Jeff Bridges, pensamos en el Nota, pero si cogemos al director de Tron, Sí, sí, eh, hay que es verle. Mira, yo no sé si salía en el documental este de, Disney Plus, que ahora creo que está volcada en YouTube, la de Prop Culture, que a mí me Sí, que a con mí el disco, sí, claro, sí. pero que yo le recuerdo como en la parte de atrás de su casa con una bata o algo así, o con no sé, Es así un con los pelos personaje. largos y tal, Sí, 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 pelos locos, así como Milei y sí, barba sí, sí. dejada. Es el nota, yo creo, el nota real. Bueno, pues a lo que voy. Este señor que tenía una empresa de animación y hacían animación tradicional, lo que pasa que estaban especializados en cosas llamativas, pues para publicidad, que si los logos y todo esto. Y de hecho, él tenía el logotipo de su empresa, ya era un personaje creado con luz que tiraba un disco y ese disco hacía una forma y se convertía en el logo de la empresa. Quiero decir que este tío se alucina él solo con una animación hecha con luz, ¿no? En vez de dibujar y hacer la animación con acetatos normal, el tío Claro, lo que hace es, tiene acetatos negros que bloquean el paso de la luz, con una mesa de luz con colorinchis, y eso es lo que va animando. Ese trocito de luz que deja pasar, en lugar de con un trazo, él anima con el negativo, ¿no? Que sería lo sí, que deja sí. pasar la luz. Y es ese efecto lo que a él le flipa y dice: "No, bueno, aquí hay una aquí hay una película". Y entonces es ya cuando intentan, bueno, pues vamos a montar una historia alrededor de esto, y es cuando ya se centran en la informática y en los ordenadores, que era algo que efectivamente en su momento pues estaba en pañales. Sí. Y los Cuan videojuegos, sobre todo, porque, Sí, porque estaban muy de moda, ¿no? Y el tío era un muy fan de las arcades y de todos estos videojuegos, el Pong pero es que estamos hablando de eso de Pac-Man, ¿Pong? y poco más, y, está en el 82, o sea, estábamos justo, pues quizá Centípede, que sí que Claro. tiene ese bicho que va bajando en una línea, ¿no? Porque yo siempre he pensado en Tron, ¿no? La carrera de motos de luz Sí, siempre hombre. es, pues, la serpiente que teníamos en todos los móviles, Sí, ese sí. juego ese juego que Igual que claro, las cosas, los corchetes, estos voladores que le llamo yo, son el sí, Space Invaders, eso sí, está sí, claro. pero, Tiene mucho de Space Invaders también. totalmente. De hecho, no sé, ¿cómo se llama? Space Paranoids o algo así, no sé Sí, si Space Paranoids. por eso que es esa película es ese momento de los videojuegos, de la informática, de ese momento en el 82 o antes, porque evidentemente el Ujú, proceso de creación de la película es bastante largo, lógicamente, claro. ¿no? Sí, Eh, sí, sí. hay cuando ya, porque claro, esto intentan mover el proyecto y nadie lo entiende y nadie sabe de qué va. Y se encuentran con que Disney está en un momento, y esto seguramente me lo puedes decir tú, donde la animación no les funciona. De No. repente Disney es incapaz de conectar con su público. Y entramos en una especie de crisis, ¿no? Ujú. De los principios de los años 80, donde están estas pelis quizá un poco más oscuras, como Taron y el Caldero Mágico, Todito, Sí, ¿no? Es un poco Toby está en sí. esa fase de Disney que está en. O sea, Disney ahora lo vemos como es Mm, siempre la empresa ganadora, pero Disney estuvo mal, muy mal. Y por cosas eso, como Toddy Toby, Tarón y el Caldero Mágico, mm, o incluso Basil también arrastró un poco, ¿no? mm, Fue esa época del Disney oscuro, ¿no? En la que estaba Tim Burton y tenía los mejores animadores, porque de ahí salieron los mejores en esa época, o mucho.
no de los mejores, pero muchos que luego serían directores de pelis como El Gigante de Hierro y como Bruce Timm, gente así, ¿no? Mm. Entonces, Pero gente que no se pudo hacer una carrera en Disney, porque Disney empezó a dar palos de ciego y no sabían qué eso hacer. es. Por lo tanto, dejaron de hacer proyectos, que arrastraran al público a las salas. De hecho, es también de aquella época, si no me equivoco, El Abismo Negro, ¿vale? Que es una peli de acción Claro. real que es, pues, un intento de Disney de hacer su propio Star Wars. Bueno, de esa misma época también es Condorman, Sí, ¿sabes? ujú, ya. Que es esa época en que Disney estaba intentando hacer cosas con la imagen real porque supongo le funcionaban pues cosas como Herbie y Ujú, este sí, tipo de productos, ¿no? Incluso Popeye de aquella manera, eh, bueno, cuidado con Popeye, de ese Robert Altman, sí, sí. De Robert Altman a tope. Pero bueno, entonces sí, fue una manera como el momento apropiado para colarle Tron, ¿no? A Disney ahí Sí, bajo la sí, sí, manga, ¿eh? sí, sí. Además que, lo que me mola del entuerto, ¿no? De decirle a Disney: "Quiero hacer esto y no sé cómo lo voy a hacer". O sea, no tenían ni idea de cómo iban a sacar adelante el proyecto. Yo creo que tenían, pues eso, unos conceptos, tenían conceptos y tal, pero no sabían exactamente cómo se iba a llevar a buen puerto. Pero había un tío trabajando en Disney, en las pelis de acción real, que es alguien que forma parte de nuestra juventud, infancia, que es Harrison Ellenshaw, que es un encargado de hacer pinturas mate, ¿vale? Para pues todas las pelis de Star Wars y todas las pelis de Indiana Jones han pasado por sus manos, seguramente. O sea, este tío es pues, un clásico de los efectos visuales porque venía de que su padre es el que había pintado las pinturas, los cristales mate de Mary Poppins, por ejemplo. O sea, Joder, quiero que decir sí. que era la tradición familiar. De hecho, este hombre no quería dedicarse a esto, pero claro, al final le obligaron un poco a esto. Y entonces, cuando llegó el proyecto de Tron a Disney, claro, era un tío que estaba, pues, aparte de haber trabajado en Star Wars, eso sí, pero había trabajado en el dragón, en Pete y el dragón, ¿no? El gato del espacio exterior. También trabajó en el agujero, en esta del el abismo negro. Ujú. Y cuando llegó Tron dijo: "Ostras, que aquí tengo curro", ¿no? Eh, y entonces se convirtió en la persona que traducía dentro de Disney las intenciones de Steven Lisberger, ¿no? Yo le veo como un valedor del proyecto, no solo Sí, pues, que sí. trabajó en la película, evidentemente, pero era el tío de confianza de Disney que de alguna manera fue el encargado de llevar el proyecto y encargado de De que vendérselo a de Disney, ¿no? vendérselo, que lo entendieran y de que supieran efectivamente, por dónde iban los tiros. Que luego, pues claro, que el hombre también, después del ostión que se pegó esto en taquilla, supongo, bueno, ostión, quiero decir, que no fue, no, No Tron fue. no fue lo que esperaban, ¿no? No, Entonces, no. tenemos a un tío que había trabajado en las 2 pelis de Star Wars, como he dicho, en un montón de cosas. Trabajó en esta el carnaval o la feria chunga esta de Something Wicked This Way Comes, en el Capitán EO, Hombre, en la peli por excelencia de Michael Jackson, y luego su carrera, la verdad es que, bueno, hizo cosas como Dick Tracy, Ghost, hombre. pero también trabajó en Superman 4. Quiero decir que no era el mejor eligiendo proyectos. Y sin embargo, ahí estuvo al lado de Steven Lisberger todo el rato, para sacar este trono adelante. Y bueno, pues eso, se metieron en un berenjenal técnico Claro. que no Claro, sabían no sabían dónde se metían. claro, porque es que si solo fuera los efectos gráficos o digitales hechos por Ujú. ordenador, pero Sí, es que a Steven Lisberger le dio por filmar la película cuando iba con los trajes en blanco y negro, claro, claro. hacer rotoscopias, Ujú. hacer efectos ópticos. Bueno, es para verlo. El Es, proceso primero hicieron una prueba, hicieron un test, ¿no?
y lo hicieron como en principio pensaban que tendría que ser, es decir, con todo el fondo blanco y el personaje solo con los trocitos en negro que iban a dejar pasar la luz. Pero se dieron cuenta, después de este test, que técnicamente iba a ser inviable porque para tener todo el fondo blanco necesitas luz, necesitas iluminarlo todo de blanco y no iba a haber luces suficientes en todo Hollywood para iluminar esos sets. Entonces, al final, optaron por el proceso contrario, que es rodarlo todo en negro, Eso es. solo y los personajes que son blancos y tienen por dentro estas partecitas de los circuitos, ¿no? Que son las que se van a iluminar con luz. Por eso necesitan hacer esa rotoscopia a la que mencionabas tú, porque había que tener cuidado con qué zona dejaba pasar luz y qué no, qué era fondo y qué era personaje. Entonces, eso había que hacerlo a mano y está claro que era un proceso manual en aquella época, no había otra manera de hacerlo que no fuera cogiendo la película de 70 milímetros y ampliando cada fotograma Eso es. para poder hacer la rotoscopia y hacer entonces, había que hacer una máscara en rotoscopia y luego esos trocitos que dejaban pasar la luz. Luego estaban la parte de la chicha de los actores, es decir, la parte en blanco y negro, y luego ya los fondos que ya implicaban la magia de Harrison Ellis y todo el equipo que, pues eso, con las pinturas mate y tal, hacían estos fondos pues como digo, tan new age, tan locos. Sí. Entonces, ese proceso, claro, les impedía realmente ver el resultado final hasta bien entrada la postproducción de la película. Entonces, claro, tienes que tener las cosas muy claras o tener a alguien que en Disney diga, no, no, si sabemos hacia dónde vamos, pero no sabemos cuándo lo vamos a poder ver. Esto debió ser la muerte a pellizcos para todos los implicados. O sea, Sí, sí, es una locura, o sea, y todo esto estamos hablando a nivel técnico, o sea, a nivel técnico, para que quien nos escucha o nos ve se haga un poco a la idea de lo revolucionaria que fue Tron, o sea, Tron, eso de empujar los límites, ¿no? Que sí, dicen sí, los sí, sí. americanos, lo hizo, pero vamos, a saco, ¿no? Mm, Y querían hacer algo revolucionario y técnicamente que visualmente que no se hubiese visto nunca. Pero sí, es que luego, además, con diseños, ojo, diseños de Moebius por ahí metido, sí, claro. diseñando cosas que luego, si todos lo recordamos por ahí, el quinto elemento, sí, sí, pero es que Moebius estaba en Tron también, ¿eh? Y sí, Haciendo Sid Mead también, eso también es. diseñó cositas en Tron. De hecho, las motos de luz creo que son de Sid Mead, entre otras. Y claro, es muy difícil porque trasladar, ¿no? Trasladar un diseño que pueda ser más o menos orgánico a las herramientas de la época. Estamos hablando de que sí que la parte de animación por ordenador que tiene la película, que me parece que son 15 minutos, no, Sí, no no son tantas como nos claro, pensamos, ¿eh? están repartidos durante toda la peli y hay muchas ocasiones que utilizan trucos que usan animación tradicional simulando que algo está hecho por ordenador, ¿no? De hecho, funciona tan bien porque como la estética es tan extrema, ¿no? Sí. Digamos que al estar todo pintado con luz, si te cambian un fondo que se supone que está hecho por ordenador y te lo cuelan por algo que está pintado, al final funciona, ¿no? En pantalla Mm. ahora ya no, pero en su momento era más difícil darse cuenta de qué estaba hecho con qué técnica. Creo que fueron dos empresas distintas las que produjeron estos 15 minutos de animación. Se repartieron el trabajo dependiendo de quién o de cuál era el fuerte de cada empresa. Había una empresa que se movía mejor con lo que era el movimiento en pantalla, había otra empresa que se dedicaba más a las formas podían ser un poco más complejas, porque hay que recordar que no existía un software dedicado para el modelado y la animación por ordenador. Esto se hacía a mano, cada empresa tenía su manera de trabajar. Entonces, claro, hubo que poner de acuerdo a dos empresas distintas que iban a proporcionar metraje para que el look al final coincidiera, ¿no? Porque, insisto, los objetos, la animación, todo se iba a hacer
de una manera propietaria, es decir, in-house, y customizada por cada uno de los creadores implicados. Entonces, esto también tiene mucha tela, el decir, es que no había manera de ver ni una imagen previa de la animación, para nada. Ellos tenían que programarlo todo de manera que metían coordenadas. Un objeto Sí. en tres dimensiones se define por coordenadas. Y en el tiempo, si queremos ver el movimiento de un objeto en 3D, tenemos que saber esas coordenadas, cómo se mueven en el tiempo y por lo tanto son cadenas de números, al fin y al cabo, las que introducimos en el ordenador. Entonces, como no podían ver el resultado hasta que no lo volcaban a celuloide o no lo, imagínate la de prueba y error que debió, que debió haber en la creación de Tron, ¿no? El mero hecho de un movimiento de cámara y además el movimiento de los objetos en pantalla, pues eso, la famosa persecución de las motos de luz, que tanto, que tan icónica es, ¿no? Sí. Yo imagino que aquello fue bueno, a ver cómo sacamos esto adelante, ¿no? Y si se os hace corta la persecución de las motos de luz, es porque es que ya no había para más, o sea, ya no daba más la cosa. Claro, claro. Es que no, ya habían gastado todos los medios. Pero además, es que es eso, todo esto es técnicamente, pero es que encima Steven Lisberger inventó un guión o hizo junto a los guionistas, o sea, un concepto que ahora, vamos, lo tenemos más que asumido. Sí. Porque hemos Ujú, visto Matrix, hemos visto Johnny Mnemonic, hemos visto Nivel 13, hemos ujú. visto un montón de cosas. O Ready Player One, fíjate cuánta influencia tiene Sí, Tron. por La supuesto. sombra es alargada de Tron. Sí, y lo que pasa Y es que en literatura cyberpunk sí eso que es es. verdad que también se ha profundizado mucho, ¿no? Y hay muchos ejemplos. Y quizá a nivel todos estos ejemplos que has puesto, sí que es verdad que pueden ser muy llamativos, pero que al final se quedan muy en la superficie, ¿no? Yo creo que hay literatura que entra, ¿no? Que es más de ciencia ficción dura, porque si no, pues eso, yo ahí me atrevería a incluir Romper Ralph. Fíjate, ¿no? Claro, sí, 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 totalmente, totalmente. Pero que es lo que tú dices, ¿no? Que en aquel momento apostar por, no, no, vamos a ver los troncitos, ¿no? Corriendo de un lado para otro, tirándose el disco y tal, y va a haber buenos y malos. Eso es súper guay. Yo creo que es lo que me flipó. Por mencionar, yo la película, ya he dicho que la fui a ver al cine, pero yo no sabía qué coño estaba viendo. O sea, en el 82 yo tenía 7 años, o sea, 7 8 años. Entonces, yo debí flipar, salí del cine alucinando. Y además, por aportar una nota personal, que sabes que me gusta mucho, ese año, no es el año de Thriller, o sea, no salió también el disco Sí, de hombre, y el año de T también. Claro, entonces había como muchas cosas de cultura popular que se me mezclaban, ¿no? Entonces yo me acuerdo de Tron y rápidamente pienso en canciones del disco de Thriller de Michael Jackson y tal, entonces lo tengo todo como hecho una pelota. Luego ya de adulto es cuando he podido ver de nuevo Tron. Primero supongo que en vídeo, la caja blanca de Walt Sí. Disney, y luego ya cuando nos ha llegado el DVD, pues yo atesoro esa primera edición en DVD porque es cuando no tenían ningún problema, no había Está, problema. ¿eh? Que esta es la edición coleccionista, ¿no? Que sacaron de Tron de Sí, 2 discos. la Ojo tengo con esto. la tengo justo ahí. Sí, sí, Esto sí. es maravilloso. O sea, de hecho, me pasa un poco igual que a ti. Además, yo redescubrí redescubrí Tron gracias a esta edición, ¿eh? Sí, a ver, yo además que estoy viendo y no sé por qué, es la edición británica la que tengo yo, por algún Fíjate. motivo, debía estar más barata en aquella época, no tengo ni idea. O a lo mejor no había salido en España y dije: "Hacer puñetas, me la quiero comprar". Pero precisamente porque en los inicios del DVD, ¿no? En los años posteriores, comprarte un DVD suponía adquirir un montón de conocimiento. Era como Sí. comprarte además un libro sobre cómo se había hecho la película, ¿no? Y los extras de Tron yo los atesoro precisamente porque cuando luego hemos dado el salto al Blu-ray, hemos perdido material adicional. Sí. La edición que tengo de Tron en Blu-ray no tiene ni la mitad de los extras que tiene la película original. Entonces, digamos que
he sabido apreciar, ¿no? O he aprendido a apreciar Tron como, como ese santo grial, esa película extraña que nos llegó en el 82 y que era difícil que triunfara, que se convirtiera en un blockbuster, porque se había adelantado tanto, tanto a su A tiempo. todo, sí, a Claro, todo. entonces yo creo que por eso hemos tardado mucho tiempo en tener una secuela, porque la gente que produjo Tron, los directivos de Disney que le dieron luz verde, yo creo que estaban tan jodidos con no haber conseguido un gran bombazo de taquilla que desterraron Tron por completo. Y sin Sí, embargo, no ha sí, sido sí. hasta que las nuevas generaciones de gente que ha trabajado en Disney, yo creo que la ha reivindicado como algo chulo, pero ha tenido que haber pues una nueva oleada de gente, ¿no? Generaciones nuevas que han dicho, pues, oye, a lo mejor es interesante que hagamos una montaña rusa en los parques Disney, ¿no? Que tire de la estética de Tron. Y al mismo tiempo, a lo mejor es interesante, pues, que hagamos una serie de animación, que hagamos una secuela. Esto yo creo que ha necesitado que se regenerara la savia, ¿no? Dentro de Disney Sí. para que Y que reposara Tron, porque mucha gente ahora se pensará que, claro, Tron lo tenemos tan presente ahora en la cultura pop, ¿no? Que nos sí. pensamos que en su día hubo merchandising de Tron. No, no, no. Amigos, el merchandising de Tron salió, pero tarde, ¿no? Tardísimo. O sea, salió cuando ya éramos adultos, cuando salieron los DVDs, cuando se empezó a reivindicar Tron. Ujú, Em, Tron fue un fracaso. Fue un fracaso. Disney, lo que dice Matt, la desterró. mm, No quiso saber nada de esta franquicia. Y. Incluso, y la edición de DVD incluso llegó, tardó en salir, o tuvimos ediciones decentes y cosas sí. así, ¿no? No fue Ujú. la cultura pop no abrazó a Tron hasta bastante. Yo te diría que tirando 2000, ¿eh? Ni siquiera Sí, en sí, los 90, ¿eh? totalmente, en los 2000. Al igual un post-Matrix, ¿no? Cuando Sí, en sí. Matrix y todas estas películas que hemos dicho empezaron a rendir su tributo, más o menos elegante o no, a Mm, Tron, o seguramente a referenciarlas, o directores a hablar de ellas, no sí. fue cuando Tron se convirtió en algo importante. Yo recuerdo en la serie, ¿te acuerdas más la serie de Chuck? Sí. Ujú, Que ujú. pues me acuerdo de la serie de Chuck, Ujú, el prota tenía que trabajaba como una especie de media market o algo así, o una sí. cadena informática o algo así. Ujú, El tío tenía en su cuarto el póster de Tron porque mm, era su peli favorita y era ahí donde guardaba, tenía que esconder no me acuerdo qué, y lo escondía detrás de Tron, no sé qué, del póster. mm. Y ahí es cuando dije, ah, coño, que Tron ahora sí que se ha convertido en cultura pop. Ahora, ¿sabes? Ahí Tron es importante, ¿no? A ver, la estética, y la estética es muy importante, la estética New Age, lo que dices tú, ¿no? De las mallas estas y las Lo luces, Sí, el el neón, neón, esa paleta de colores, eso es. todo con un contraste tan loco. La estética que no olvidemos que fue un poco producto de la investigación, pero también de los errores. Hay Sí, un de la detalle limitación. hay un detalle que a mí me flipa, que es lo de la película Kodak, ¿no? Ellos se encargaban que les vinieran camiones enteros de película porque, claro, tenían que hacer una versión animada de la película, ¿no? Tenían que volver a rodar la película una vez rodada y tenían que hacerla animada. Entonces, se da la circunstancia de que Kodak les servía la película en un orden porque ese celuloide si tú, a medida que salen pues las remesas de película, tienen, eso está vivo, el nitrato de plata es algo que se mueve, que es analógico y que es físico, ¿no? Dependiendo de el momento, si tú cogías, no sé, la bobina de película 3 y la 48, tenían distintas densidades y tal. Esto que
al ojo a lo mejor es imperceptible, cuando te dedicas a hacer este tipo de animación fotograma a fotograma, si no tienes cuidado y utilizas película que no venía contigua en la remesa que te han traído, había ese cambio o ese salto de densidad en el contenido del celuloide que daba un cambio en el tono o un cambio en el contraste. Entonces se daban cuenta de que de repente había saltos en la película, había como estallidos de energía que dijeron, hostia, es que lo estamos haciendo mal porque nos lo estamos trayendo del camión y las estamos almacenando independientemente del orden. No hemos seguido el orden que nos ha mandado Kodak, ¿no? Entonces lo que dijeron, pues las soluciones estas que se hacen, ¿no? Bueno, pues metemos un efecto de sonido, un chiu. Entonces es como electricidad, ¿no? Que un chisporroteo en medio de la peli. Pero fíjate la que estaban liando bueno, por saltarse un poco un orden que ellos no habían ni tenido en cuenta. Y creo que la que tuvo también problemas fue Wendy Carlos con la banda sonora. Ella quería hacer primero la parte de sintetizador Ujú. para luego grabar la parte orquestal, pero no pudo ser así. Entonces, por temas de calendarios y tal, entonces tuvieron que primero grabar la parte orquestal y menos mal, porque como solo ella en la cabeza tenía, cómo quería que aquello sonara y qué acentos, qué distintos momentos de al final se grabó mal, por temas de micrófonos, por temas de que en la grabación nadie tenía muy claro cómo tenía que sonar aquello, se grabó regular. Había partes de la melodía que ni se llegaban a escuchar. Entonces, tuvo la suerte de poder rehacer gran parte de la parte de sintetizador para, tapar todos estos errores que hubo durante la grabación. O sea, que también lo debió pasar fino, fino aquí la amiga, con una banda sonora súper icónica, Sí, porque, sí. no olvidemos que las bandas sonoras de Wendy Carlos son, La naranja mecánica, El resplandor y Tron. Y son acojonantes Sí, las bandas sonoras de esta tía. O sea, a mí me ha flipado de siempre el tipo de sonido que es capaz de sacar. En mi casa estaba la banda sonora de La Naranja Mecánica y yo me la he machacado muchísimo y es que es verdad, es que no había nada que sonara así en aquella época. sí, sí, sí. Y nos hemos olvidado de hablar de una cosa y dejar claro, por si no habéis visto Tron, que Tron no es el universo, Tron es un personaje. Efectivamente. Porque, a ver, porque parece que Tron es donde el mundo, ¿no? Donde viven todos, pero no, no, Tron es un personaje, pero al final lo que hablábamos al principio del todo, o sea, la historia de Tron no deja de ser una historia de espionaje industrial con un personaje dentro de un mundo nuevo, ¿no? Y donde se ha replicado un poco lo que está pasando fuera, pero dentro, ¿no? Hay dos programadores, ¿no? Dos developers que son los que han hecho un videojuego, Sí. que me hace mucha gracia el rollo de que se hacen un avatar dentro, ¿no? Un avatar dentro y uno de ellos es un antivirus, una especie de antivirus o cortafuegos, ¿no? Que es Tron. Sí, es que sí. el concepto es súper loco, ¿eh? Si te lo paras a pensar. Es que además yo flipé porque cuando empecé a estudiar informática, eh, los teclados, los teclados con las teclas de función, los F1, F2, F3, en aquella época venían con funciones, te estoy hablando, pues eso, de si yo empecé a estudiar informática, ponle que en los 90, no sé, una cosa así. Y entonces, algunos teclados venían con esas funciones ya directamente. Y Tron era una de esas funciones, era un comando que era trace on. Pero es que Ah, estaba su opuesto, que era el trace off. Entonces, había 2 teclas, el tron y el trof. Cuidado, ¿eh? Esto lo podéis buscar. No me voy a extender, pero el tron y el trof son cosas que existen de verdad en informática. Lo que pasa que ya, pues ya no tiene sentido tener una tecla que se llame así, pero es un comando que se ejecutaba, y que nunca supe lo que hacía, la traza de algo, pero no sé exactamente, no sé si era para debuguear cosas de o sea, de BASIC del sí, sí, original, no sí. no lo sé, pero una cosa muy loca. Entonces, es lo que dices tú, que los personajes tiran también del vernáculo, ¿no? Y de la informática de la época
pero yo creo que es un poco para molar, que es de lo que se. Claro, sí, 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 porque se llevan llamando programa, ¿no? O Mm. programa, no sé qué. Y, A mí y lo que al- más me y- gusta, si has trabajado, si alguno de tus oyentes, ¿no?, trabaja en el mundo de la informática y en el mundo del soporte informático, me hace mucha gracia cuando llaman usuarios a los usuarios, que soy yo lo hago, pero de manera despectiva. Eres un usuario. Pues efectiva efectivamente, están los usuarios y están los programas. Eso es. Y los programas están como obligados en una especie de eh, justas, ¿no? Medievales o algo así, a hacer unos torneos Unas de olimpiadas, unas unas. olimpiadas ahí jugando los juegos, que es esto de los discos, ¿no? Que a la Mm, vez son su código de programación. O sea, sí, es que el concepto me parece tan loco. O sea, muy lo loco. pienso ahora y digo, pero tío, pero ¿cómo pensabas que esto iba a funcionar? Obviamente. Bueno, yo creo que en aquella época cualquier cosa te la podían colar. Por Ya, ejemplo, ya. Matrix es una peli que a ese nivel está mucho más documentada, ¿no? Eso es. Sí, Eh, sí. cuando te presentan el constructor, ¿no? Pues si hay alguno de tus oyentes que haya programado en C, o en programación orientada a objetos, saben lo que es un constructor. Quiero decir que sí, ahí ya tenían que ser un poco más fidedignos. Yo creo que en Tron era como podéis decir lo que os dé la gana, que va a colar igual. Claro. Tengo un amigo que le llama eso la tecnocháchara, que es como que es muy de la época, ¿no? Sí, Que es sí, sí. decimos así cosas así que suenan a tecnológicas Mm, y ya tira. Lo que me flipa también es que le meten un poco de filosofía. Hay un sí, poco de filosofía barata, pero filosofía. sí. Entonces, claro, la mezcla es Mm. algo totalmente rompedor Y a todos los niveles. hay algo que me alucina y que no, y corrígeme si me equivoco, no se ha mantenido en el resto de películas, porque en la película lo que ocurre es que uno de estos programadores a los que le han robado una idea para un videojuego, le han robado el código, una empresa Ujú, contraria, le tienden una trampa para meterle dentro eso del es. ordenador, ¿no? Entonces, como que le escanean y le meten dentro, ¿no? Que esa secuencia también es muy icónica. Sí, sí, Eh, sí. pero lo que más me alucina es que luego los programas que están dentro del ordenador tienen la misma cara que personas del mundo real que están fuera. Sí. Y esto ocurre con Tron, pero también ocurre, no sé si es el control maestro o no sé, Sí, 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 sí. El personaje de David Warner es el Dillinger en el mundo real, pero Eso luego es es. el malo, ¿no? Es el antagonista dentro del propio ordenador. Sí, igual que Y esto también no lo pasa explican. con el Esto no. colega que es Ujú. Tron, ¿no? Que es Sí, el otro personaje, es Alan Bradley, ¿no? Si no me equivoco. sí. Que, El Bruce Box Lexner, tío. claro, que es como el colega de Kevin Flynn, que son los dos Sí, programadores, ¿no? Entonces, eso los eso dos es. están dentro. Em, sí que en Legacy se mantiene, ahora lo hablaremos. En Mm. Ares, bueno, Yo creo que en Ares han ido a eso, es lo que decías tú, a hacer una cosa mucho más asequible y por lo tanto no se han querido complicar la vida con estos temas. sí, sí, totalmente. Pues haceros una idea, o sea, Tron se hace en el 1982, no va bien, o sea, hasta Mm, tal punto de que eso se destierra y luego se van haciendo cosas, se hace un cómic por ahí en mm, medio que intenta seguir un poco, pero tampoco es que tenga mucho éxito. mm. Y luego salen videojuegos de los que hablaremos al final, entre Sí. ellos Tron 2.0, porque aquí es interesante porque ya si nos metemos en historia, digamos que hay dos ramas de Tron. Hay la historia de Kevin Flynn y la Ujú. historia del otro programador que como he dicho antes, es... bueno, hay tres. La de Alan Bradley, que es donde siguen los videojuegos como el Tron 2.0, y luego Ujú. hay la de Dillinger, que es un poco la de Tron Ares, pero bueno, se mezcla un poco con la de Flynn. Pero hay Ujú. esas dos ramas, ¿no? Em, pero la cosa ya sí, que pasa el tiempo, la peli comienza a tener su culto, la gente que ha crecido viendo Tron comienza a reivindicarla, y uno de ellos es nuestro amigo
¿Cómo se llama? Kosinski. No, 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 siempre Joseph Joseph, Kosinski, eso es. Joseph Kosinski, sí. Uno de ellos es nuestro amigo Joseph Kosinski, pero no os lo perdáis porque a Kosinski le van a buscar. Alguien tiene una idea, un productor tiene la idea, Disney tiene ganas de hacer cosas nuevas porque recordamos, esto es 2010, pero esto se hizo antes del 2010. Marvel aún hay... Disney aún no había comprado Marvel ni Lucas, así que estaba buscando renovar IPs, hacer cosas nuevas, cosas potentes, con acción, efectos especiales, cosas que competir con el resto, y dijo, oye, tenemos ahí Tron, ¿qué pasa con Tron, no? Y un productor dijo, oye, pues al igual se puede hacer algo nuevo y van a buscar, que eso es, ya te digo, me he visto muchos making ofs, pero no explican cómo puede ser eso, pero van a buscar a Joseph Kosinski, que es arquitecto, y el tío dice, pues me mola, soy súper fan de Tron, me mola la Mm, idea, buscadme unos guionistas y vamos a venderle a Disney la peli haciendo un tráiler. ujú. Que así es como empieza Eh, todo. sí, sí, si no me equivoco, que dices bien, Kosinski es arquitecto, pero si no me equivoco viene del mundo de digamos, en el mundo audiovisual, él entra con los videojuegos y Sí. entra con animáticas, o cinemáticas, perdón, Ujú. cinemáticas de videojuegos. Entonces, digamos que él hace cosas de publicidad, Eso es. hace estos temas de videojuegos y tal, pero siempre con un gusto estético muy concreto, ¿no? Y se puede ver en todas sus películas, Total. o casi todas sus películas, que visualmente están siempre muy cuidadas. No tanto así las historias o los guiones, pero visualmente sus Bueno, películas están muy trabajadas. Y efectivamente, ¿no? Le hicieron una prueba de concepto a Disney sobre una IP de la que eran dueños, originalmente, ¿no? sí, sí, totalmente para vendérsela. Hicieron eso, crearon un tráiler, que el tráiler lo podéis ver, está en YouTube, que Mm, fue el que se proyectó en la Comic Con. Entonces dijeron, mira, convencemos a Jeff Bridges para que salga en ese tráiler, al final sale un poquito. sí. Em, inventamos este nuevo, o reinventamos este universo de Tron, en el que la red como ha ido evolucionando y se ha hecho grande y ha tomado entidad. Y el tráiler es muy poquito, una carrera de motos, y al final sale Jeff Bridges en plan como lo veis en Tron Legacy. Ujú, Y al final quita el casco, el que gana, el ganador ujú, del combate de motos, y es, al igual que en la película, es Jeff Bridges, pero de joven, ¿no? ujú. Entonces les dijeron, vale, pero lo testearemos en la Comic Con. En la San Diego Comic Con, no la de Málaga, la de San Diego. Todavía quedaban muchos años y para que se les vendiera. Iba a decir un montón de burradas que no voy a decir porque no estoy en mi podcast. No pasa nada, no pasa nada. Eh, entonces, no dijeron nada. En esa Comic Con les pusieron al público el tráiler. Fue un éxito, la gente aplaudió, se levantó, bueno, fue impresionante el recibimiento, y entonces Disney dijo, vale, os doy la pasta que queráis para hacer Tron Legacy. Y, y lo que se dejaron... Y entonces Kosinski dijo, vale, Venga. ya verás qué vamos a hacer aquí, ¿no? Y cogieron a estos dos guionistas, ¿no? Que eran muy fans también de la franquicia, y ellos desarrollaron un universo que es de locos, ¿no? En el que ya hay unos programas que ya nacen en el mismo, Ujú, la misma red, ¿no? Que son estas ISOs. Me da ujú. mucha gracia que se llamen ISOs. Así es. Anda, que no te habrás hartado tú de grabarte ISOs, ¿no? De En- hacerte de sí, con plancharte Nero. CDs. Con Nero. Nero, a mí me falta un Nero. Si teníamos Ares en la 3, que también era un software de pirateo, Ares, yo no sé, Sí, sí, no han sí. caído en ese detalle, pues sí, sí.
pero ¿no te da la sensación, o corrígeme si me equivoco, hace bastante que no veo Tron Legacy de nuevo? La recuerdo creo que bien, pero es un poco una repetición de los conceptos que tenemos en la primera película. Porque sí, tenemos a Flint que está desaparecido, hay que buscarle Mm, y tal, y no sé qué. eso Tenemos es, al hijo de esto, tenemos al hijo de Flint, que es eso el es. que, digamos, hace avanzar la trama y es el Ujú. que se mete en la aventura de intentar encontrar a su padre y siempre enfrentados a la gran corporación, etcétera. A mí esto me hace mucha gracia cuando Disney hace películas de gente enfrentándose a las grandes corporaciones. Pero bueno, nos la cuelan doblada. Y sin embargo, la historia era un poco repetir lo mismo. Incluso, yo te diría que el tono y el ritmo de la peli eran muy deudores de el tono original, salvando las distancias. Entonces, Bueno, yo sé que Tron Legacy funcionó, hizo pasta, aunque mm, no a lo mejor al nivel de un Marvel, pero sí hizo el suficiente dinero como para que se pensara en continuar la franquicia más o menos o cercano en el tiempo. Lo que pasa es que luego hemos tardado más por cuestiones que ahora veremos. Pero yo creo que sí les funcionó la jugada, a pesar de que no fue una peli loquísima, ni muy rupturista con los temas, pero sí era un bombazo, era muy potente a nivel audiovisual, ¿no? sí, sí, y ahí es donde yo creo que Kosinski, el tío lo cuidó al detalle. Y una cosa que está guay es que se trajeron a Steven Lisberger para hacer el universo. O Sí. sea, estuvo, no fue el típico de consultant, ¿no? Estuvo siempre ahí, Claro. estuvo desarrollando todo el universo y el guión. Ujú. Y fíjate, no sé hasta qué punto es una recuela, como dices, o como podrías dar a pensar, porque sí que es verdad que el hecho de que el propio Flynn tuviera su clon o su avatar que ha Mm, creado conciencia, ¿no? Ha sí. tomado conciencia y está en contra de todo y ha hecho, pues, se ha hecho ahí lugarteniente, ¿no? Ha hecho su dictadura en el universo. El tema de las Ujú. inteligencias artificiales, que claro, todo esto pillamos la peli empezada porque antes de Tron Legacy hay un cómic fantástico que lo explica, Ujú. incluso hay la serie de Tron Uprising que Sí. explica un poco el alzamiento de este personaje, del malo, ¿no? Ujú. Y, y qué pasa con estas ISOs y por qué solo está Quorra, ¿no? Que Ujú. Quorra Oye, es Olivia Wilde. y ya Y no hay que ya, decir nada. no, es que ya fue mi Ya. wallpaper durante mucho tiempo. Esa Olivia Wilde, esa Quorra, es que Enfundada es en vinilo. Es que yo creo que guapísima. se hizo un esfuerzo, en esa película se hizo un esfuerzo porque todo el mundo fuera guapísimo pero además llevados a su máxima expresión, porque Joder. el look que tiene Olivia Wilde, es increíble, ¿no? O Sí, sea, sí, es la belleza al 11, pero luego todos estos personajes que salen poblando este universo, que totalmente. es lo que he hecho en falta un poco en Tronares, que molan mil. O sea, la secuencia de la discoteca Es es increíble, la hostia. increíble. Pero no solo porque tenga el musicón, tenga Daft Punk ahí en la cabina, ¿no? Eh, tengas al tipo este, no me acuerdo cómo se llama el actor, Michael no sé qué, que es Michael Sheen, ¿no? Michael Sheen, que se me escapa, con un look igual, vestido de Sí, blanco, con el pelazo ese hacia atrás, todo súper artificial, pero muy bonito, pero muy cuidado y todo como muy con un, pues eso, muy una aséptico, ¿no? Además, como muy sí, limpio, muy muy... todo cortado con láser, pero, dándote una intención. Los personajes son de una manera ahí dentro, Mm, se relacionan de una manera, mm, era mu es a mí me flipa llegar a, o sea, partes de Tron, partes del original, pero estás reinventándolo por completo y mm, estás ampliándolo a lo bestia. No es solo que te curres el hecho de que las carreras de motos de luz ahora vayan a distintos niveles, mm, visualmente puedes hacer locuras porque puedes hacerlo por ordenador ya a lo claro. bestia. Bien, perfecto. Pero ese universo estaba trabajado, tío, y a mí me da la sensación de que se podría haber expandido, ¿no? Y has mencionado, no quiero que caiga en saco roto, has mencionado Tron Uprising, la serie Mm, que eso, que tiene una temporada, pero que es la hostia. sí.
diseños de Alberto Mielgo y visualmente tiene también su impronta, tiene un estilo distintivo, esos personajes Mm, tan largos, con estos trazos tan chulos, ¿no? sí. Eh, y a mí es una serie que me encanta y que recomiendo, porque además sí que te cuenta la historia que te quiere contar y tiene sus escenas de acción. O sea, está muy guay. Quizá lo que no sé, la peli me gusta, pero la serie es muy, muy reivindicable. No sé, ¿cuál es tu opinión? Sí, 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 la serie Tron, a Tron en general, no nos engañemos, le pasa algo y es que si no entras el ritmo es complicado. Yo he Sí. podido ver, he podido volver a ver en cines Tron, Tron Legacy y por supuesto Tron Ares, ¿no? Pero Tron, la primera Tron la volví a ver, la proyectaron en un Fenómeno, me acuerdo, la dieron a las 3:30 de la tarde y yo no mentiré, casi me quedo dormido. O sea, es una peli es complicada de ver, tiene un ritmo muy de los 80. Es como, pongo un ejemplo, Cristal Oscuro. No es una película fácil de ver. Sí, Es muy revolucionaria, muy reivindicable, ujú. es la hostia, pero entretenida, entretenida no es la palabra. Es que además yo creo que se da la circunstancia de al ser películas que técnicamente son complicadas, has puesto un ejemplo muy bueno. Tanto Cristal Oscuro como Tron son películas que cada secuencia de acción les puede llevar meses, o años, ¿no? Para poder mostrarte la secuencia de la persecución de las motos, la carrera, han tenido que invertirlo ahí todo. Claro, Entonces es muy difícil, es una película con un tono muy tranquilo, porque luego los personajes que hacen están parados hablando. Pero es que es eso normal, es, porque moverse en ese universo, mover la cámara ya te supone un montón de pasta. Entonces, al final tienes que dejar a los personajes tranquilos. Y en Cristal Oscuro es exactamente lo mismo, porque son totalmente, marionetas. Entonces, no puedes hacer escenas de acción. Las escenas de acción que hay te cuesta un montón, hay que usar un montón de trucos. El decorado tiene que tener varios niveles para poder mover los marionetistas. Al final, la historia la tienes que contar cuando los personajes se sientan a hablar. Y claro, esto te lastra mucho el ritmo de una peli, es que es normal. Sí, y Tron Legacy no le pasa lo mismo al mismo nivel, pero sí que es verdad Mm, que Kosinski está obsesionado con la película visualmente. O claro, sea, y musicalmente. No olvidemos, las tres películas son una experiencia visual y audiovisual en todos los niveles. Y aquí por eso era tan importante tener a Daft Punk, porque mm, fue su primera opción. Queremos a Daft Punk para hacer esto, ¿no? Em, entonces, sí que es verdad que la película parece también más complicada de lo que es. Luego, ujú, sí, es bastante más sencillo todo de lo que hay, porque luego hay el tema del Mesías, ¿no? El Salvador, bueno. Es un poco lo que hemos visto muchas veces. A veces, por ejemplo, me ha pasado que después de Tronares he leído críticas de gente de, pero es que el guión es que está muy visto. Y digo, ¿y cuál no lo está? sí, De claro. Tron. O sea, es que, es como, Tron, es que está como muy como en una burbuja, como muy. No, no mira los nuevos tiempos, pero que ninguna lo ha estado. O sea, no nos engañemos. O sea, Tron vive en su mundo, es una burbuja, no está nada conectada a la realidad. Es una fantasía, ¿no? Sí, E sí. incluso Tron Legacy lo es, ¿no? Lo Ujú, que pasa que sí que es verdad, a mí es mi favorita, Tron Legacy, ujú, porque visualmente, estéticamente, y ojo cómo está dirigida Tron Legacy, que ujú. es que Kosinski era su primera peli y ahí digamos que el tío dice, voy a hacer aquí voy a darlo todo. Claro, Hay claro. secuencias, por ejemplo, que cuando le ponen el traje al hijo de Flynn, cómo está dirigido eso, dices, esto lo has hecho 20 veces para que esté sincronizado, Claro. las dos chicas lo pongan todo a la vez. Ujú. ¿Sabes? Hay una estética, hay ganas de hacer algo nuevo, que es lo que me recuerda a la Tron original, ¿no? Y lo que Sí. dices tú, Ujú. que iba a acabar con Tron Ascension, ¿no? Iba a haber una tercera parte dirigida por Kosinski, que había un 80% del guión terminado y además Quorra tenía más protagonismo, nuestra Sí. querida Quorra. Y amigos, llegó John Carter.
Pero fíjate, ojo, que hay otro ejemplo que a mí me duele más. John Carter, que costó mucho dinero y no cumplió expectativas, pero a mí hay un ejemplo de esa época que me duele mucho más, que es Tomorrowland, Sí. que también es otra peli Disney que se pegó una hostia importante. Y a mí es una peli que me gusta mucho. A mí también, ¿eh? Entonces, Y John Carter también me gusta, ¿eh? No, no me parece tan mala fíjate que como... John Carter no es que sea una mala película, pero no es una peli que me haya apetecido ver Ya. otra vez, aparte de cuando se estrenó, no la he querido volver a ver, pero no por nada. Si es que no me terminó de matar, Estaba pero bien. supongo que es lo que le ocurrió a mucha gente, ¿no? El intentar hacer pulp, en nuestra época es muy complicado. Entonces, o te sales por los cuatro costados y das un giro y con los personajes haces algo chulo, porque al final la historia de John Carter, claro, era muy clásica. En ese sentido sí que era muy Claro. clásica. Y bueno, pues a lo mejor esa peli en los 80 habría molado, rollo Flash Gordon. En aquella época Sí, nos lo tragábamos todo. Así que si tú me haces un John Carter con los mismos mimbres que Flash Gordon, pues seguro que habría colado y se habría convertido en un clásico y todo. Pero claro, hecha en la época de las pelis Marvel y tal, de repente este John Carter, meh. Pero fíjate que Tomorrowland sí que es un concepto chulo, un sí, concepto nuevo, que intenta hablarnos de una utopía, que es algo difícil en el cine. En el cine nos vamos siempre a lo chungo, a la distopía, ¿no? Es lo que es al final a lo que estamos abocados, mm, efectivamente. Y sin embargo, esa peli se pegó un ostión. Ya lo hablaremos, ¿eh? Yo tengo pendiente un programa, un Scanners dedicado a Tomorrowland, porque creo que es una peli a la que hay que hacer justicia. Así que permanecer atentos en vuestros MP3, sí, porque en algún momento en Scanners quiero hablar de Tomorrowland, que es una peli que me encanta, de la que estoy escarbando, estoy encontrando muchos datos y ya entiendo un poco qué ocurrió con esa peli. Pero, efectivamente, varios porrazos en taquilla no nos dejaron disfrutar de una posible secuela de Tron Legacy, ¿no? sí, aunque Kosinski dice que fue porque Disney compró Marvel y Lucas. Y Ya, entonces dijo, pues ya tengo lo que quería, no necesito hacer más cosas con la IP. Pero claro, claro. supongo que Kosinski algún día querrá volver a Disney y no puede decir que fue por culpa de John Carter y Tomorrowland, ¿eh? Sí que es verdad que se menciona, ¿no? Que como de repente tienen acceso a IPs nuevas que antes Claro. no tenían, todos los recursos se vuelcan en Star Wars y todos los recursos se vuelcan en Marvel. Fíjate que Marvel ya estaba funcionando por su cuenta, pero sí que es verdad que Star Wars era como el juguete nuevo Mm, y les había costado, si es que el otro día lo vi en un documental, un dineral, sí, sí. no sé cuántos millones de dólares le pagaron a Lucas, que sigue yendo con las camisas de cuadros el tío, pues ahí le tienes. Ahí le tienes forrado hasta, bueno, está ya muy mayor, ya cada vez que da alguna entrevista da penilla porque ya se le Ah, el ve. más rico del cementerio va a ser, ¿eh, Lucas? No, bueno, la familia muy bien. La familia se va a acordar del Yayo Lucas un montón. Sí, sí. Y entonces, pues claro, Disney dijo: "Bueno, pues ahora me centro en Star Wars", que se podían haber centrado un poco más, porque también nos la están liando mucho con Star Wars. Esto da para otro podcast. Y entonces, pues nos hemos quedado sin la peli de Korra, que era lo que nosotros queríamos, ¿verdad, Víctor? Vamos, Pasea. vaya, vaya. Sí, sí, sí. Bueno, al menos yo siempre lo pienso, ¿eh? Cuando pasan estas cosas, al menos nos ha quedado Tron Legacy, ¿no? Y Tron Uprising de Ujú. esa época. Y digo, bueno, al menos yo tengo mi Blu-ray, lo disfruto. De hecho, esto te va a hacer gracia, Matt. Mm, Cuando me regalaron por unas navidades el Dolby Surround o el Dolby en casa, sí, estuve mirando cuáles eran las mejores películas para testearlo. Y claro, eran Titanic claro, y Tron Legacy. Y fíjate. entonces me puse Tron Legacy con los baffles a toda mierda, Daft Punk ahí, pum, pum, pum. Y pensé, bueno, los vecinos, Sí, esta claro. vez no pasa nada, esta vez que no me lo tengan en cuenta. Y luego me puse Titanic, por supuesto. Por supuesto, claro. Con Celine Dion ahí a tope. Claro que sí. Hombre, hombre, para testearlo. Y ya te digo, sí que es verdad que otra vez, estuvimos sin Tron mucho tiempo,
Mm, Eh, ya os digo, luego hablamos de videojuegos, pero bueno, aquí sí hubo merchandising, aquí sí ya Tron ya estaba en la cultura pop, teníamos Funkos, teníamos NECAs, teníamos Super 7 de Tron, lo que queráis, ya comenzaba, ya está, estaba en Kingdom Hearts, o sea, en Kingdom Hearts 2 se puede ir al mundo de Tron, o sea, los viajes, los personajes, Sora y compañía van al mundo de Tron, o sea, imaginaos ya cómo era de importante, ¿no? sí. Pero no había película hasta que llegó Jared Leto. No, hombre. Sí que es verdad que el proyecto estuvo dando, pues eso, muchas vueltas, como Mm, hemos comentado, desde Tron Legacy había intención de hacer una continuación y ese proyecto, pues bueno, fue mutando, fue evolucionando, se quedaba en un limbo, lo volvían a retomar y al final, bueno, pues tienen esta idea, ¿no? El concepto, y yo creo que no les hacemos spoilers a tus oyentes, si comentamos que la premisa de Tronares es que efectivamente ahora los personajes de cibernéticos salen al mundo real, ¿no? eso Que es. es el final de Tron Legacy, ya nos adelanta este concepto un poco. Sí, y era lo Y que iba a aquí ser Tron Ascension, iba a ser eso, ¿eh? Ya estaba pensado eso. eso es. Y entonces, pues se sigue manejando ese concepto. Lo que hemos leído es que, por algún motivo, Jared Leto consiguió convertirse en productor de la peli. Y claro, cuando ya eres productor de la peli, ya la gente tiene que responder ante ti. O sea, tú ya eres un input válido. No eres simplemente un actor que estás ahí y que vas a cobrar un sueldo por tu cara bonita, o por tus valores interpretativos, dependiendo quién seas, sino que ahora te puedes pedir que el guión vaya en una dirección. Puedes incorporar nociones o puedes incorporar tu input creativo al guión. Y entonces Sí, esto es sí. un poco lo que ha ocurrido, ¿no, Víctor? Sí, 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 totalmente. Y según Jared Leto dice que era un mega fan de Tron, de la Sí, original. Nunca sí. habla de Legacy, habla de la original. Entonces, Date cuenta, vas... esto es triste decirlo, pero Jared Leto tiene 53 o 54 Hostia, años. no lo parece, ¿eh? Es que es más mayor que yo. Entonces es como, pero qué cabrón, Jared, qué cabrón, ¿cómo te conservas, capullo? Pero sí que es verdad que parece que si eres un fan de Tron, si yo hubiera tenido la suerte de interpretar un personaje en el universo de Tron, diría, jo, qué guay, yo quiero esto que pasaba en la original, quiero tal. Pero no se ha puesto el traje del original, ¿eh? No ha salido con, con el traje del original porque ese le queda mal a todo el mundo, ¿eh? Hombre, hasta Jeff Bridges en la época le quedaba mal. Sí, sí, lo que básicamente Jared Leto, según dices eso, él era muy fan de Tron, eh, estaba ahí un poco la pelotita botando de qué hacemos con la franquicia y amigos, las cosas como son. El Tron Light Cycle Run, que es esta atracción que se abrió, empezó en Shanghai en el 2016 en el Disneyland Shanghai y luego en el 2023 se ha hecho en Orlando, es la segunda atracción más popular de Disneyland. Wow. ¿Qué pasa? Que no sé si lo sabéis, pero si os pensáis que Marvel, Star Wars, los Muppets, ya os digo que no, y otras franquicias de Disney, Mickey Mouse, es lo más importante para Disney, no. Lo más importante para Disney son los parques. Es lo que da más dinero, lo que le da más dinero y donde dedican todo su esfuerzo en seguir que funcionen y que den más dinero. Entonces lo tenían ahí. La segunda atracción más popular es de Tron. Necesitamos algo para que la gente relacione esa atracción con algo que puedan ver. Fíjate. Hacemos una película. Y ojo, que lo mismo, Jared Leto está por ahí. Oye, ¿y si hago una de Tron? Vale, vale, vale. Nos viene Sí, bien. en principio su personaje estaba ahí, iba a ser un antagonista Hmm. y ya está, pero él fue
pidiendo que ese Ares creciera dentro de la historia, creciera dentro del guión, quería explorarlo y de Eso hecho, pues es. al final es el personaje que cambia un poco su función. Tampoco nos explican mucho No, porque le llueve encima, un día decide que quiere ser bueno. Esto bueno, no el típico rollo este de Blade Runner ya, elevado o explicado para niños, podríamos decirlo. ya, ya. Entonces, claro, de repente te queda una película muy rara. Es un poco fistro de peli porque ¿es Ares el protagonista de la película? Pues tampoco lo parece. No es el que toma las decisiones. Sí que es verdad que hay un momento que pivota la película gracias a que él decide hacerse bueno. Ujú. Pero luego realmente la película va sobre una mujer que está buscando unas Que es líneas. la heredera de Flynn, sí. Claro. La que se Entonces, queda con la empresa y ahí está. sí, sí, están buscando ahí como la manera, ¿no? De que todo lo de dentro, al Sí, revés, como antes que metían a la gente en la red, pues lo de sí. la red se mantenga fuera, ¿no? Y se mantenga, sea duradero. Sí, sí, porque además lo hablaba antes con un compañero del podcast. En Tronares se desafía por completo la ley de la física. Es decir, antes decíamos, Totalmente. que bueno, los conceptos estos de informática, pues tampoco no los respetan demasiado. Vale, te lo compro. Pero el hecho de que seas capaz de generar materia de la nada, y es que se lo cepillan en una línea de diálogo. Sí, sí. Claro, me dices que tenemos unos láseres de no sé qué que son capaces de crear materia de la nada. ¿Cómo que de la nada, amigos? ¿Cómo que de la nada? La materia ni se crea ni se destruye. O sea, necesitamos que haya un origen de esas naranjas. Ese zumo que te estás tomando tiene que salir de algún lado, no puede salir de la nada. Entonces, partiendo de esa base, por supuesto, la magia existe. Claro, pero es lo que digo yo, ¿eh? El mundo de Tron es un poco un mundo de fantasía. Yo ya me lo tomo como algo, además, lo dicho, es súper ajeno de la realidad. O Ujú. sea, no está al caso de nuevas tecnologías, de nuevos videojuegos. No es Ready Player One. Ya, no, claro. Es este universo muy naif, que yo creo y un poco infantil, que por Y ejemplo mm, pues bueno, en Tronares, eh, si no te la piensas mucho, ese es el dices, ¿por qué no? Sí, 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 yo te lo compro todo, pero que es una suma de cosas. A mí Tronares no me ha terminado de matar. Lo hemos comentado antes. Es una experiencia audiovisual que yo Sí, creo que merece la pena ser disfrutada en la mayor pantalla posible con el mejor sonido posible. piensa, está rodada en IMAX, ¿eh? Esa Sí, sí, película. sí. Claro, o sea, bueno, quiero decir que es casi toda animación. Entonces lo que han hecho ha No sido toda, ¿eh, Matt? ¿Sabes que hay muchísimo que es efecto? y Las tal. motos son reales, ¿eh? Sí, sí, las motos son reales, pero luego que esto es el rollo de Kosinski, ya sé que no es el mismo director, pero acuérdate que en Top Gun Maverick decían: "No, los aviones son reales", y luego estaban todos rehechos por ordenador, todos. Entonces, es una carta que se juega mucho ahora. Las motos las han sacado, coño, las han traído a Málaga. Estas sí que han venido a la Comic Con de Málaga, para que la gente se tirara una hora de cola para hacerse una foto en la moto de luz. Pero luego todo eso lo tienes que rehacer en 3D, porque no te aguanta. Es decir, tú puedes hacer un prop que parezca una moto de luz, pero tiene que haber una rueda que gire. Y tú en Claro. ningún momento ves una rueda girando tocando el asfalto. Mm. Entonces, todo eso lo tienes que retocar. Entonces, al final es todo animación. Pero bueno, que está muy bien que hagan decorados, que hagan sets y que hagan estas piezas magníficas de no. Los efectos prácticos y los sets reales. Y luego, insisto, tiene que pasar todo por la mano de la parte digital. Todo correcto, eso no me preocupa. Lo que más me preocupa, por un lado, es que cuando ya te lo traes al mundo real, aquí sí que tenemos las leyes de la física, como digo, sí deberían ser, deberían actuar. Y me da mucha rabia que digas, si voy a crear un producto de ciencia ficción, ¿por qué no soy capaz de dar una explicación plausible? Pero yo entiendo que a ellos no les interesa Para explicar nada. cómo vamos a hacer que las naranjas sean de verdad.
Pero yo lo estaba esperando, soy gilipollas, yo lo estaba esperando. Yo decía, vale, y ahora me vais a explicar de dónde, aunque sea una explicación de ciencia ficción, pero una base, una base mínima. Pues no, salen de la nada. Y para mí, lo más flagrante del asunto, a pesar de las grandes escenas de acción y los set pieces chulos que tiene, esa persecución cuando escapa Ares con la chica, ¿no? En el Mm, vehículo este y está la parte submarina y con el musicón a tope. Tiene cosas muy chulas, pero no expande el universo y de hecho yo creo que lo hace más pequeño que en Tron Legacy. O sea, en Tron sí. Legacy veíamos ciudades, Mm. veíamos cómo se relacionaban los programas. Cuando no estoy haciendo mi función de programa, me voy a la discoteca a molar. Bueno, pues eso aquí no ocurre. Aquí Sí, vemos la habitación de Jared Leto y ya está. Y poco más. sí. Entonces, es una pena. ¿Por qué? Porque claro, luego toda la parte del mundo real, pues claro, es también importante. Entonces, yo creo que hemos ido para atrás, para mí personalmente, y Sí, luego, y luego está que a mí Jared Leto no me funciona. Yo le veo en ya. pantalla qué personajes en Tron llevan barba. El único personaje que puede llevar barba es Flynn, Sí, porque se la ha ganado. Pero no hay personajes que puedan llevar barba en el universo de Tron. ¿Qué pasa? ¿Que Jared Leto cuando le afeita la barba parece más niño todavía y no queda bien en pantalla? Pues busquemos otro actor, señores. ya, Pero, ya. Pero es pero que él coño, es la base del proyecto al final. pues mal. Debe ser como Pedro Pascal, que lo debe tener por contrato, de que no se le afeita la barba y el bigote, ¿sabes? Bueno, pero variaciones. Pedro Pascal le hemos visto con distintas variaciones. Aquí no. Aquí el grupo de Jared Leto estuvo este verano actuando en España en distintos sitios y llevaba las mismas pintas que lleva en la película. Pues Sí, a mí eso me saca de la ficción, tío. Te lo digo en serio. sí, sí, sí. Ya te digo, a mí, fíjate que yo entiendo todo, ¿eh? Entiendo que el guión de la peli es lo que es. Mm, Es un... Esto ya lo hemos visto otra vez, esto. Em, pero sí que es verdad que la experiencia audiovisual me parece tan potente que mm. es que no me la esperaba tan potente. Realmente, Sí, sí, claro, sí. yo a Kosinski lo tengo casi en un altar, ¿no? Es como llegar Bueno, a ese nivel es muy difícil. sí, Para, sí, yo sí. que sé, incluso Fórmula 1 me parece una virguería de película a Sí, pero nivel claro, visual. no caigamos, y esto es muy complicado, yo lo entiendo, no caigamos en el error. Me vas a matar, Víctor, pues vengo a tu podcast aquí a meterme contigo, pero no caigamos en el error de, porque la peli mola visualmente, olvidarnos de que una peli tiene que ser un espectáculo a todos los niveles y que es una obra de ficción que tiene que estar bien escrita. La diferencia que hay entre Fórmula 1 y Top Gun Maverick es que Top Gun Maverick está reescrita por Christoph McQuarrie. Y entonces Claro. le mete un subidón a ese guión que hace que la peli sea la hostia. Y sin embargo, ves cualquiera de los ejemplos. ¿Tú has visto esta peli de Kosinski que hizo para Netflix? La No, de, ¿cómo se llamaba? Spiderhead o algo así, que no. era una ciencia ficción que pretendía ser una ciencia ficción dura y tal y la historia se caía por todas partes. O sea, era como, hostia, qué horror, tío, pero si es que tenías los mimbres para hacer una cosa sci-fi bastante potente y con muy poquito dinero en una localización y tal, y es como, tío, qué oportunidad perdida. Y yo creo que Ya. Kosinski es muy buen, es un esteta, es alguien que la parte visual es capaz de hacer virguerías. De hecho, la peli de Fórmula 1 que dice, bueno, está rodando carreras de Fórmula 1 y son cojonudas Joder. esas carreras, es la leche, y ahí hay CGI para aburrir, lo que pasa es que tampoco nos lo han contado. Pues se queda corto, porque es que no todo el mundo sirve para contar bien una historia. Es que ese es el problema. Hay muy pocos Mm, creadores, hay muy pocos directores que sean capaces de saber contar la historia y hacerla interesante, ¿no? Hablamos, joder, ¿por qué mola tanto las pelis de Spielberg? Porque él coge un guión y lo hace suyo. Y luego, sí. primero, te lo cuenta de una manera excepcional, pero luego él siempre hace los cambios que cree necesarios para que la historia te enganche y sea interesante. Y es James Cameron, exactamente lo mismo. Mm, Podemos decir todo lo que queramos de él. Es un tío que visualmente es bastante bueno, porque además es artista, sí, pero es sí. que luego las historias sabe por dónde cogerte, sabe por dónde engancharte. Y esto no todo el mundo sabe hacerlo. Sí, 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 y estoy de acuerdo, ¿eh? Y igual que creo que
Menos mal que en Tron Legacy habían dos guionistas que querían hacer algo con ello. Sí que es verdad que en Tron Ares el guión flojea, pero no lo sé, al igual mis expectativas eran tan bajas Totalmente, totalmente, ¿eh? que Sí, cuando yo me veo al final esas escenas tan bestias y el musicón de Nine Inch Nails, y además sí que creo que hay una intención, ¿no? A que sea todo más grunge y todo más... Creo ujú, incluso que la estética de Jared Leto la acompaña, ¿no? Además hace la referencia de Pitch Mode, ¿no? Eh, Creo que hay una intención de que sea más, como más, un poco más sucia, que no sea tan limpia como Tron Legacy. claro, Y, claro. y creo que hay una intención ya que llegue, que sea más brillante o menos, ya es otra cosa, ¿no? Entonces yo dije, pues bueno, oye, a mí me pasa con muchas franquicias, Matt? Me gusta tanto la franquicia que si me entretienes y me das un mínimo, ya me tienes en el bolsillo, ¿no? Lo has de hacer muy mal, has de hacer la cuarta de Indiana Jones para decir, joder, esto sí que no. Esto, esto sí que no. Ya. Los Shia LaBeouf, no. Los Doble, monos, no. doble rasero, Víctor. Shia LaBeouf no, Jared Leto sí, yo ahí doble rasero, ¿eh? Háztelo mirar. Bueno, Sí, sí. estoy te voy a respetar porque estamos en tu podcast. Has hablado de la franquicia y de Tron como maquinaria. Hemos hablado también de la montaña rusa, que a mí me encantaría poder Buah. disfrutarla, Y a porque mí, tiene aunque con una biodramina, pero me bueno, subiría. pero yo creo que el producto que más, del que más puede tirar la franquicia y donde más se puede disfrutar es en los videojuegos, tío. O sea, yo Sí, tengo que decir que cada vez que voy a un salón recreativo donde hay un arcade, un mueble del Tron clásico, siempre me echo una partida. Y de hecho es que yo no sabía jugar, o sea, yo esto como y ves que hay distintas fases y que en cada fase tienes que usar unos controles de una manera distinta, y es una máquina que se creó en el 82 a partir de la peli. sí, sí. Es un arcade de Midway que se ha convertido en algo mítico y en todos estos salones recreativos que están saliendo ahora, Sí. nostálgicos, siempre hay una máquina de Tron y yo lo agradezco un montón, tío. Sí, y fíjate que en los videojuegos es donde debería brillar más la franquicia y no lo es. O sea, lo es en la arcade clásica. Mm, Y mira que se han llegado a hacer videojuegos, pero muchos, ¿eh? sí, Porque cuando salió Legacy, todo era. Había una intención de sacar a la misma vez cómics, videojuegos, hacer algo más, ¿no? Y el videojuego que yo creo que es mejor de todos es el Tron 2.0, que fue previo a todo esto, ¿no? Que es ya, sí. un first person shooter, ¿no? Ujú. Que es una ida de olla. Yo me lo compré en el game, no te lo pierdas, Matt, a 50 céntimos. Hostia, tío, o No, sea, que no, estaba estaba olvidado, o sea, nadie lo quería. ujú. Y cuando me lo llevé me dijo el tío, joder, te llevas un juegazo. Qué guay. Y realmente lo que pasa que, como ya hemos dicho, se va a otra historia y a otra cosa, pero creo que de todos los videojuegos es como el más revolucionario y el que intenta hacer algo más diferente. Este y puede que el Tron Evolution. No Em, he jugado nunca al Tron 2.0 este que me comentas, Hostia. porque sí, 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 no, la verdad es que no los he tenido muy en cuenta los videojuegos, pero no, tampoco te sé decir por qué. Yo creo que precisamente por eso, porque como la película entraba en el videojuego, la película era tú entrando dentro del videojuego, jugar desde fuera era como. Es lo que me. Yo en su momento no jugué a la máquina de Midway porque era. Pero si es que esto lo he visto en la peli y mola más, ¿no? Ahora me estás metiendo los gráficos del Pac-Man. Entonces es como verlo desde arriba, ¿no? Es como, y nunca he entrado hasta que me bajé una demo para la PlayStation 4 de Tron Run, que Ah, que es este, sí, sí, que es como el Temple Run, ¿no? Algo es, así. es- podría ser un Temple Run bien. Es decir, tú tienes
el personaje va corriendo todo el rato, pero tú tienes el control de cómo te mueves, cuando saltas, cuando disparas. O sea que sí que es tercera persona, pero Ujú. tienes bastante control del personaje. Pero tanto la estética estaría muy cerca de lo que es Tron Legacy, pero luego Sí. tiene un musicón que flipas. Y luego no solo tienes la fase en la que vas corriendo, sino también tiene una fase de las motos de luz, o sea, que tienes circuitos ahí también en ese sentido. Y luego tienes, pues eso, que se va complicando y cada vez hacer la carrera es más difícil. Bueno, lo típico de los videojuegos, ¿no? Pero Ujú. que yo le he echado horas un poco hipnotizado por estar dentro de eso sí que me llama la atención, no estar como imbuido dentro de ese universo. Sí, 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 ya te digo, y se siguen haciendo, videojuegos de Sí, Tron, o sea, la franquicia por ese aspecto aún tira, o sea, Disney Interactive ha hecho más cosas, pero ya te digo, yo Tron Evolution no lo he jugado, pero dicen que es de los chulos, que salió a la misma vez que Legacy, que ujú. la película, y este Tron 2.0 está un poco olvidado, pero yo sí que en su día lo jugué y lo recomiendo, es bastante chulo, ¿eh? ¿Se cotizan las figuras de Tron en Infinity? En la cosa esta de Disney. La No, figura de Korra yo creo que no, ha no. debido ha debido venderse bien, ¿no? Hombre, yo caí en Disney Infinity por culpa de esas figuras. Claro. De hecho, sí, sí, son las que solo por esas caí en Disney Infinity y luego todo ha acabado en una caja en un trastero, porque Oh, sabéis que Disney Infinity cerró servidores claro, claro, claro. y se fue al carajo con un montón de cosas por hacer, pero bueno, yo en su día lo disfruté. No Sí, sé qué porque tal. era una copia, no, era una especie de versión del Amiibo, ¿no? De Era una Nintendo. especie de amiibo, lo que pasa es que Claro. tenía un juego que era como... que no estaba mal, ¿eh? No estaba mal. Lo que pasa es que, por ejemplo, no estaba los muñequitos de Tron no servían para nada, más allá que jugar a los juegos normales con esos Sí, muñequitos. ya, ya, ya. Pero la parte Star Wars a mí me gustó en su día. Ujú. Y ya te digo, sí que a raíz de ahí ya comenzamos a tener merchandising. Yo he de decir que para ser yo tengo muy poca cosa, de Tron. Pero es Ok, que a mí el rollo Super 7 y todo esto no me acaba de gustar mucho. ya, Pero sí claro. que es verdad, ojo a esto, más que en su día me compré el disco de Tron Legacy. Claro, claro, Que me claro. lo compré de saldo. No te lo pierdas. Ostras, es que, claro, es lo que tienen las franquicias que lo van a petar y no lo petan, que luego todo ese material hay que sacarlo, ¿no? Hay que sacarlo de alguna manera. Está, sí, sí, lo compré saldado. En Ujú. teoría tiene musiquita y cosas y luces, pero se me han acabado las pilas. Y tengo una cosa que odiarás a muerte, Matt, pero me la regalaron, así que no le puedo hacer cosas, que es, Un alguien me Funko. regaló un Funko de Tron que brilla Bueno, en la oscuridad. Así que, mira, pues lo más parecido a estar en el universo de Tron, encontrarte con el Funko fluorescente por la noche cuando te levantas a hacer pis. sí, sí, que lo tengo en su caja y poco más. Pero Claro, bueno, sí que es verdad que ahora hay merchandising para dar y aburrir. claro. Em, joder, lo que decíamos al principio, Tron está súper presente en la cultura pop y Mm, vamos, se la ha llegado a copiar. O sea, ya lo he dicho, en su día se hizo la serie esta de Reboot, que es una serie canadiense, la primera en CGI, que era Tron directamente, era una copia descarada. Código Lyoko, los creadores dijeron que se habían inspirado en Tron, claro. Ujú. básicamente. Aunque las Wachowski no lo digan, todos sabemos que en Matrix hay un poco de Tron. En Spy Kids hay un poco de Tron también. Ujú. En Sí, sí. Romper Ralph, como tú has dicho, hay mucho de Tron. Y Ready Player One, vamos, si es que hasta en el libro hay un homenaje que salen las motos de Mm, luz. O sí, sea, sí. es que básicamente Ernest Cline debe ser un mega fan de Tron, Bueno, solo que en la película no tenían los derechos, claro. claro, bueno, es lo que tiene que te produzca Warner y tal, ¿no? Fíjate, hablas de homenajes o de influencias. Aquí hay que rescatar un videojuego español de 1991, el Zona Cero, que está creado Hombre. por Toposoft y que eran las motos de Tron. Y yo cuando lo vi era como, ¿pero qué me estás contando? Eso sí, un portadón de Azpiri que flipas. Pero claro, luego el juego eran, pues eso, las motos de Tron. Sí, pues
con un poquito de scroll y tal, pero nada más. O sea, era como en el 91 ya era un juego que se había quedado desfasado. Pero simplemente por el hecho de recordarte a Tron era como, anda, mira, qué curioso. O sea que los nostálgicos de Tron han estado tirando de su influencia durante todo ese tiempo. Vaya, y yo voy a ir más allá porque conozco un juego indie que se hizo para MSX directamente hace 10 años Ujú. que se llama Trun, que es directamente, vamos, blanco y en botella. Ya te digo. Así que sí, sí, como hemos dicho antes, la sombra de Tron es muy alargada. Sí. Mucha gente, muchos creadores lo dirán con la boquita pequeña. Porque, bueno, Tron es el patito feo, uno de los patitos feos de Disney ahora mismo. Otro es los teleñecos. Pero en nuestro corazón, ¿no, Matt? Sigue vivo, ¿eh? Hombre, a mí lo interesante de Tron es que es una franquicia creada por Disney, una franquicia que surge de un producto, original del Mm, 82 y que en 2025 sigue dando que hablar. Esto es complicado, porque mm, tenemos los Star Wars, tenemos, pues eso, cosas que se estiran en el tiempo, pero muy pocos productos pueden aguantar tanto. Sí que es verdad que, claro, hay una maquinaria detrás que necesita dinero para sobrevivir. Hay un montón de accionistas de Disney que están diciendo: "Hey, ¿qué hay de lo mío?". sí, Entonces, hay que tirar de donde sea y hay que sacar de donde sea, pero a mí me hace ilusión poder, como hice el pasado martes, poder ir al cine y ver una peli de Tron y total. decir: "Pues mira, yo me vi la del 82 porque me llevaron mis padres y ahora, pues, estoy viendo esta", ¿no? No se me ocurrirá llevar a mi hijo a ver las pelis de Tron al cine porque sé que se va a dormir, es que lo tengo más claro que el agua. Haremos el experimento cuando sea un poco más mayor y en casa ya tranquilamente. Y eso es lo que me hace ilusión, ¿no? Que a día de hoy todavía mantengan viva la llama a pesar de que haya un interés comercial detrás más que evidente. Pero oye, que sí, te lo digo así de claro, si no hubiera sido por Jared Leto, yo creo que hubiera disfrutado más de la peli, pero me lo pasé muy bien. Me lo pasé muy bien, salí diciendo: "Qué peli más chula he visto, qué qué Mm. qué qué bien me lo he pasado y qué poco he tenido que pensar durante esta hora y media", Sí, evidentemente. sí. Y no pasa nada. También necesitamos pelis así, o sea, no pasa nada. Estoy de acuerdo contigo, Matt. Al final, como dicen en las películas, ¿no? Flynn vive. Mm. eh, y esperemos que Disney, bueno, vuelva a pensar en la franquicia. No sabemos en cuántos años, pero le dé otra oportunidad y porque al final hay una base de fans como nosotros que aquí estamos, ¿no? Hablando de ello. Fíjate que me ha extrañado que siempre que sale una película nueva de una franquicia, puede ser Los Cazafantasmas eh, o cualquier Alien o algo así, siempre hay podcasts, ¿no? Entre ellos yo, que hablan de la franquicia entera, ¿no? Siempre, una vez sale esa película, pam, pam, como setas, ¿no? Venga, vamos a repasar todas las películas de los cazafantasmas, de lo que sea. Fíjate que de Tron no han habido Ah, ¿no? apenas. ¿No? Qué curioso. Es curioso. Y digo, bueno, pues alguien tiene que hacer este servicio público y lo hemos hecho nosotros desde aquí. O sea que Muy espero que bien. la gente esté Bueno, contenta y que sí, que Flynn vive y que viva Tron, ¿eh? Así que nada, Matt, darte las gracias por venir. Al final hemos hecho el programa de Tron que llevamos años hablando de hacer algún día. es verdad, nos lo propusimos hace muchísimo, luego pasó mucho tiempo. De hecho, yo creo que cuando me lo planteaste, existía la posibilidad de un No, Tron 3, todavía no, no, ¿verdad? no. O sea que lo hemos retrasado más que la propia secuela, ¿no? La continuación. Sí, 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 Somos sí. los Hemos peores. tenido que esperar a Jared Leto, o sea que bueno, pero al final hemos hecho el programa de Tron y yo creo que bueno, Y lo hemos pasado bien aquí. me lo he pasado muy bien, porque sí que es verdad que
la he visto, la tercera la he visto hace poco, tenía muchas ganas de comentarla contigo, porque entre bambalinas, ¿no? Preparando el programa era como, ay, qué guay, que vamos a hablar, la hemos visto los dos, y eso me hace mucha ilusión. Y hablar de una cosa tan antigua como una peli del 82, pues oye, se agradece. Sí. Así que, pues eso, Víctor, que ya sabes que cuando quieras hablar de cosas viejunas, aquí tienes a tu amigo Matt. Hombre, pues yo encantado. Y que sepáis que Matt tiene proyectos muy chulos como McGuffin, donde ha proyectado películas como Clerks, ahora va a proyectar Terminator, Pues, y con coloquio, con charla, con curiosidades, con sorteos, con un montón de cosas. Joder, los que sois de Madrid, yo que no puedo porque no soy de Madrid, y apoyad estas cosas que molan un mogollón. Es complicado porque lo hacemos en un cine que está en Majadahonda, pero yo creo que una vez al mes merece la pena trasladarse, ¿no? Moverse un poquito y ver una peli en pantalla grande, un título clásico como Terminator en este caso, Eso es. es algo que, bueno, hay distintos cines de la película, se está reponiendo ahora y se puede ver, así que seguro que si no vivís en Madrid habéis tenido posiblemente la oportunidad de verla en Sitges y cosas así. Pero luego lo que hacemos es lo que dices tú, ¿no? Montamos una sesión con vídeos montados para la ocasión, una presentación muy chula, muy cuidada sobre todo, y vuestro amigo Matt dándos la turra con los datitos. Y eso no tiene precio, amigos. Y eso mola un montón. Y así que ya, nada, Matt, yo te sigo escuchando en Scanners y en Campamento Krypton. Así que a la Muchas próxima. gracias. Muchas gracias, Víctor, y un saludo a toda tu audiencia. Eso es. Pues Ale, nos vemos en el próximo programa de Nostalgia Pop. Así que Ale, hasta luego. Adiós, adiós a todo el mundo, ¿eh? Venga, y contribuí en este canal, que es la leche. Thank you very much. Si este inventito ha gustado, thank you very much. Regálelo a su mamá, thank you very much. Y a la vecina de al lado, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.